para saber vivir. Un tema que nos va a llevar, pues, por lo menos 2 partes, hoy un poquito y mañana otro. El otro día hablábamos de la belleza de la vida, y os decía que en el punto segundo, para aprender a saborear esa vida, a vivirla intensamente, no pasando por eso, sino que la vida pase por nosotros, pues teníamos un texto, no, yo hablaba de 2, pero hoy me refiero a uno, que es el de las bienaventuranzas. Vamos a hablar hoy y mañana de las bienaventuranzas, que se recogen en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y abren lo que los estudiosos de la Biblia llaman el discurso de la montaña o el sermón de la montaña. Ocupa desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Son 2 capítulos con temas muy variados de cómo ha de ser, digamos, los principios morales que rijan la vida de un cristiano. Nosotros vamos a centrarnos ahora ya en las bienaventuranzas, que seguramente que muchos desde pequeños pues lo habréis estudiado, o en el catecismo antiguamente se aprendían. Yo me lo tuve que aprender también en el catecismo cuando era chico, ¿no? Ahora ya, como nada se puede enseñar nada de memoria a los muchachos, porque todo traumatiza, pues las generaciones pues van olvidando que existen las bienaventuranzas, y lo que es más grave, no solamente olvidan que existen las bienaventuranzas, sino que precisamente por no saberlas, pues muchos viven la vida como la viven, y la sociedad está o estaba como la dejamos hace un mes. Vamos a meternos en faena. Vamos a ver hoy las 4 primeras bienaventuranzas. La primera, dice Jesús en el Evangelio, estoy en el capítulo 5, el versículo 1 al 3. Dice: al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para entender las bienaventuranzas, primero hay que saber que el primer bienaventurado es Jesucristo, y que estas bienaventuranzas, antes de ser proclamadas, las ha vivido Jesucristo en primera persona. Luego, Jesucristo es el primer pobre. El primer pobre. Jesucristo se ha hecho pobre. No solamente por lo que ya conocemos de su vida, ¿no? Cómo nace en la pobreza de un establo, del portalito de Belén, no solamente por la pobreza que sabemos de su vida pública, sino por otros rasgos más profundos que hay que desentrañar para saber qué es la pobreza. Porque muchas veces tenemos el peligro de hacer lecturas sociológicas del Evangelio o lecturas políticas del Evangelio, y pensando que solamente los pobres es una cuestión económica o social. No, los pobres, la categoría pobre en el Santo Evangelio, como en toda la Escritura, no se centra en tener más o menos dinero, más o menos riquezas, sino en algo que va más allá de lo material. Vamos a partir de un texto. Filipenses, la carta de San Pablo Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 7, para que veamos qué significa que Jesús se ha hecho pobre. Dice San Pablo: el cual, Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Con lo cual, la primera pobreza de Cristo, y es una pobreza que le engrandece, es que se ha despojado de su apariencia divina, que se ha querido hacer hombre, que ha experimentado y ha querido experimentar la pobreza muchas veces de ser humanos, de la humana condición. Entonces, esa pobreza humana, por decirlo de alguna manera, es lo que realmente le va a hacer grande. Es lo que San Pablo, en su segunda carta a Corintios, Corintios capítulo 8, versículo 9, dirá: pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros,
para enriqueceros con su pobreza. Con lo cual, la primera pobreza de Cristo es el despojamiento, el expolio, si queremos, de su apariencia divina, porque Él sigue siendo Dios verdadero, viviendo en este mundo, para experimentar la humanidad. Y esto nos lleva a varias consecuencias. La primera es que si Dios se ha hecho semejante a mí, si Dios ha tenido a bien bajarse de su divinidad y hacerse humano, Dios está más cerca de lo que yo creo. Dios está más cerca de mí y puede experimentar, de hecho experimenta lo que yo vivo. La pobreza muchas veces de ser hombre, es decir, de no ser omnipotente, de tener debilidad, de ser limitado, de ser contingente. Y por tanto, esa primera pobreza que nos ofrece Dios va a iluminar el resto de la pobreza de espíritu a la que se refiere esta primera bienaventuranza. La primera pobreza, o mejor dicho, el sentido de la pobreza es la total dependencia de otro. La pobreza es la dependencia, tener que depender de otro. Todos seguramente hemos experimentado pues lo que es cuidar a alguien, ¿verdad? Cuidar a un padre enfermo, una madre enferma, un hijo enfermo. Y vemos qué total dependencia tiene ese familiar, tiene esa persona de nosotros que le ofrecemos esos cuidados. Cómo ellos dependen de nosotros para levantarse de la cama, para asearse, para comer, para vestir, para todo. Y esa pobreza, esa dependencia, es una experiencia también de limitación humana. Cristo también ha querido depender de otros y hacernos ver que nosotros, y aquí entra ya la pobreza de espíritu, que nosotros somos, como humanos que somos, seres dependientes de otro. No de otro cualquiera, sino del otro con mayúsculas. Vámonos al capítulo 6 de Mateo, versículos 25 al 33. Mateo 6, 25 al 33 dice lo siguiente: Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan ni almacenan, sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a vestir o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Es decir, la pobreza del espíritu a que se refiere esta bienaventuranza es la de sabernos que siempre y en toda circunstancia somos dependientes de Dios, de que vivimos bajo el cuidado amoroso y providencial de nuestro Dios. Y por eso mismo, porque nos dejamos cuidar por Dios, podremos heredar, ojo, no conquistar, heredar el reino de los cielos. Pero algo propio de un pobre, de la pobreza, es la mendicidad. Nosotros también, para vivir esa pobreza de espíritu, tenemos que aprender a mendigar a Dios, a mendigar también su gracia, a mendigar de alguna manera su cuidado. Por eso el mismo evangelista Mateo, en su capítulo 7, versículos del 7 al 11, nos dirá: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide un hijo pan, le dará una piedra,
Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Pues efectivamente, esto nos llama a la confianza. Ser pobres de espíritu es sentirnos dependientes de Dios, sentirnos cuidados por Dios, pero sobre todo saber que vivimos en esa confianza grande a Dios, que si pedimos, que si llamamos, que si buscamos, pues seremos recibidos, seremos encontrados y seremos satisfechos en todas nuestras necesidades que Dios conoce mejor que nosotros mismos. La segunda bienaventuranza dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Fijaos, los mansos, la mansedumbre. Volviendo a la lógica del principio, vamos a ver quién es el primer manso. Por eso, Mateo capítulo 11, versículo 29, dice así: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es el manso de corazón. Como un cordero manso, fue llevado a la pasión, sin proferir amenazas, nos dirá la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 2. Esa es la mansedumbre que Dios espera de nosotros. Esa mansedumbre que muchas veces no podemos tener por nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y somos muy temperamentales, ¿no? Y entonces no aceptamos las contradicciones, no aceptamos que alguien nos fuerce a las cosas. Por eso nos recuerda San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que la mansedumbre es un don del Espíritu Santo. Y por eso, para ser manso de corazón, a imitación de Jesucristo, solamente podemos serlo si pedimos al Espíritu Santo, si pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Señor y dador de vida, concédenos esta mansedumbre de corazón para imitar al manso por excelencia que es Jesucristo. Porque la mansedumbre, sigue enumerando esos dones San Pablo, su carta a los Gálatas, es un don que tiene mucho que ver, o que es una mezcla, ¿no?, de paciencia y de afabilidad. Paciencia porque hay que saber soportar las cosas, ¿no? La gente dice, no hay que saber todo llevar con resignación. Yo esta palabra confieso que soy muy enemigo de ella. Yo creo que los cristianos no tenemos que actuar con resignación. ¿No? La resignación es una actitud conformista. No, el cristiano tiene que actuar siempre con paciencia, soportar las cosas con paciencia, aceptar las cosas con paciencia. ¿Por qué? Porque paciencia, que viene de la palabra padecer, ¿no?, del pasus latino, es aquel que hace suyo una situación o un sufrimiento, pero que lo vive con esperanza cierta de que tiene que pasar y de que siempre vendrá algo mejor. La resignación, por otra parte, es un sentimiento que tiene que ver más con el conformismo sin esperar nada más. Es lo que toca y se acabó. No. Nosotros tenemos que ser mansos en ese sentido. Paciencia y además afabilidad en todo, ¿no? Que nadie note nunca en nosotros si estamos mal o si estamos contrariados por algo. Contrario, mejor pintarse una buena sonrisa en la cara y pertrecharnos al mundo y comernos al mundo, ¿no? Esto es la mansedumbre también que nos pide Jesús. Porque además esta mansedumbre, actuar con mansedumbre frente a las turbaciones o al mal del mundo, al sufrimiento que nos pueden causar, va a ser el mejor remedio para todo esto. Os invito a que busquéis Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Dice el apóstol: no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. No te dejes vencer por el mal. Si no respondas nunca, esto es lo que tiene mucho que ver también, ¿no?, con lo de volver la mejilla y tal y cual, ¿no? No respondas nunca al mal con mal, porque el mal se alimenta de sí mismo. El mal alimenta la violencia la guerra.
los odios, la discordia y al final todos muertos. No, vence al mal a fuerza de bien. El bien es el mejor cortafuego para todo sentimiento malo. ¿Por qué? Porque, y eso tiene que ver con la mansedumbre, el bien y la mansedumbre nos enseñan a encarar las contradicciones, incluso muchas veces las contradicciones de los buenos, ¿no? De aquellos que se sienten buenos y súper mega responsables y tal, y nos hacen ver que somos lo peor calaña del mundo, ¿no? Estamos viendo en estos días. Y ante eso, pues muchas veces uno puede dejar aflorar sentimientos malos, sentimientos perversos, sentimientos de odio, de denuncias y de cosas. No. El mejor cortafuego para vencer todo esto es el amor. El amor y el bien. Saber perdonar, saber amar, saber querer, saber tratar con docilidad, saber disculpar. Esto es la mansedumbre. Y quien vive de esta manera, quien vive con la cabeza más en el cielo que en la tierra, pensando más en todo lo bueno que hay y que Dios me da, más que en lo malo que recibo de parte de los hombres, ese es el que heredará la tierra nueva que Dios nos tiene preparados. Porque os lo he dicho muchas veces, este mundo es una sombra que pasa. Este mundo está llamado a desaparecer un día, ¿eh? Aquí no nos quedamos nadie. Nosotros tenemos un destino eterno, tenemos una semilla de eternidad en el corazón, que es la que nos hace aspirar a los bienes del cielo. Y lo demás muchas veces sobra en todo esto. Por eso los mansos heredarán la tierra, porque han puesto su corazón y su mente en las cosas de Dios nuestro Señor. La tercera bienaventuranza de hoy. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Jesús sabe bien lo que es llorar. Buscad Juan capítulo 11, versículo 35. Cuando Jesús llega ante la tumba de su amigo Lázaro, de su amigo íntimo, con el que ha compartido tantas confidencias, ¿no? Es un versículo breve del Evangelio, pero de un laconismo y de una intensidad espiritual enorme, ¿no? Dice, Jesús se echó a llorar. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. De hecho, él mismo había dicho, al principio del capítulo 11, dice, esta enfermedad no será para la muerte, sino para la gloria de Dios. Y sin embargo, ante la muerte de su amigo, Jesús llora. Jesús lloró. Lucas, capítulo 19, versículo 41. También nos enseña profundamente lo que es la actitud de llorar. Dice Lucas, al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella. Jesús llora, lamentando también la suerte que va a correr Israel, que va a correr Jerusalén en este caso, por no haberle aceptado a él, porque no ha reconocido el tiempo de la visita. Es decir, Jesús sabe lo que es llorar por la muerte de un amigo, lo que es llorar por el destino de una patria, de una nación, ¿no? Como el caso de Jerusalén. Y por tanto, el gran, ¿cómo se dice esto en español? El gran llorante, o el gran llorador, que es Cristo, nos enseña que también en esta actitud humana, en este sentimiento humano de brotar lágrimas, podemos tener un consuelo de Dios, un consuelo espiritual. Nos lo dice él mismo en Juan, capítulo 16, versículo 20 del Evangelio de Juan. Dice, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Ese es el gran consuelo. Nuestra tristeza, nuestros llantos de este mundo se convertirán en alegría porque recibiremos el consuelo de Dios.
Y Dios no deja que ninguna lágrima se pierda. Dios guarda las lágrimas en su odre, sobre todo cuando son lágrimas de un corazón roto por la vida, de un corazón a veces destrozado por los afanes de la propia existencia. Esas lágrimas que hoy vertemos un día se convertirán en alegría exultante, en la alegría del gozo de los redimidos. Cuando estudiemos un día el Apocalipsis tranquilamente, veremos lo que significa y veremos el sentido que adquieren, ¿no?, estas palabras que el Señor nos ha regalado hoy en este capítulo 16, versículo 20 del Evangelio de San Juan. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y eso da esperanza al alma, y eso nos da sentido también a nuestros llantos, sentido a nuestras lágrimas, y alegrías y ganas de seguir viviendo y de encarar mejor y de manera más positiva, si queréis, la propia vida, la propia existencia. La cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces hemos confiado en la justicia humana? Y la justicia de los hombres siempre defrauda. Nunca completa nuestras expectativas. La justicia terrena siempre es limitada. ¿Por qué? Porque un juicio siempre se basa en la valoración de hechos positivos, o al menos en la apariencia que denotan esos hechos que se ponen ante un juez, ante un tribunal, ¿no? En los juicios humanos tenemos siempre un abogado que defiende y un fiscal que acusa. Y al final, valorando de una manera u otra estos hechos, estas pruebas, pues se pronuncia una sentencia condenatoria o absolutoria, pero siempre limitada. Porque solo Dios tiene el juicio definitivo. Solo en Dios está la verdadera justicia, porque es el único juez, y el único juez justo, el único que, como veremos ahora en algunos textos, puede decretar una sentencia favorable al hombre. Vámonos al libro de los Salmos, al Salmo 37, versículos 28-29. Nos dice así: porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos serán exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Ama la justicia. Si os acordáis, el otro día cuando veíamos el tema de la belleza de la vida, un texto de Sabiduría capítulo 11 nos decía: amas todo cuanto existe. Si no los amaras, no existirían. Es decir, la justicia existe porque la ama Dios. Pero no es la justicia humana, sino la justicia que brota de la misericordia de Dios nuestro Señor. Por eso solamente es Dios el único que puede saciar nuestra hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Y nos lo va a decir el libro de los Proverbios. Vámonos a Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Dice Proverbios, capítulo 21, versículo 2. El hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Y aquí está el secreto de todo esto. El hombre no puede juzgar los corazones, porque como os he dicho, la justicia, nuestro juicio, nuestra manera de juzgar las cosas es por hechos. Pero los corazones, las intenciones del corazón, solamente pueden ser juzgadas por Dios. Y ese es el justo juicio, el juicio verdadero. Porque solo Dios conoce la motivación última e intrínseca que has tenido para hacer algo. Unos te pueden juzgar de irresponsable, te pueden juzgar de falso, uno te puede juzgar de que has hecho las cosas por maldad, o por doble intención, o por hipocresía, o por lo que sea. Pero solo tú sabes si eso es cierto o no es cierto. Y solamente es Dios
el que sabe si eso es cierto o no es cierto. Por eso nuestra conciencia solo tiene que rendir el juicio ante Dios, no ante los hombres. Nosotros, los cristianos, solamente, mientras que no sea un delito grave, claro, que esté el Código Penal, lógicamente, pero nuestras intenciones solamente, como solamente pueden ser juzgadas por Dios, nuestra conciencia solamente puede ser presentada ante Dios. Y es Él el que nos dará la absolución. Si hemos fallado y nos arrepentimos, porque a Dios no se le puede mentir, a los hombres se les puede mentir, pero a Dios no. Si hemos fallado y nos arrepentimos, Él nos absolverá. Pero si nuestras intenciones fueron malas desde el principio y nos empeñamos pertinazmente en esa maldad, ¿acaso puede haber misericordia para quien no practicó misericordia? ¿Puede haber perdón para quien no practicó el perdón? Por eso es importante tener siempre recto el juicio, porque nuestra hambre y sed de justicia solamente se saciará en la medida en que dejemos que sea Dios el que juzgue nuestros corazones y no nos importen para nada los juicios a priorísticos puramente humanos que en la mayoría de los casos, por no decir todos, pues siempre son falibles y al final reportan más ansiedad que tranquilidad al alma. Cuando David va a buscar un rey para Israel, pues, cuando el profeta Samuel va a buscar un rey para Israel, pues va a la casa de Jesé, ¿no? Y entonces le dice que traiga los hijos. Y nos cuenta cuál es el criterio que Dios le da a Samuel, para que elija a David, que era el que en apariencia tenía menos posibilidades y menos, digamos, presencia para ser rey. Decimos, entonces, vamos a 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Y le dice... sí. Entonces, en ese libro, en ese capítulo, Samuel le dice Dios a Samuel, llama al niño porque Dios juzga, porque los hombres juzgan por apariencia, mientras que Dios juzga los corazones, ¿no? Es decir, el corazón de David, pues no iba en consonancia con la apariencia de pusilanimidad o de juventud o de ignorancia que aparentaba, ¿no? Valga la redundancia. Por último, solo merece la pena, nos dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, solamente merece la pena sufrir por causa de la justicia si es en el nombre de Dios. Lo dice así San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pero si además tuvierais que sufrir por causa de la justicia, bienaventurados vosotros. Ahora bien, no les tengáis miedo ni os amedrentéis. Estas palabras de San Pedro son muy actuales, ¿eh? Son muy actuales para los cristianos de hoy, que tenemos que sufrir todas estas cosas por justicia y por incomprensiones. Y parece que Pedro está trayendo esa bienaventuranza que le escuchó al maestro. No tengáis miedo en sufrir por la justicia, siempre que tengáis que ser por Dios. No os tengáis miedo ni os amedrentéis, porque Dios os va a dar una fuerza y una capacidad que no podrá hacer frente a ninguna sabiduría humana. Ya hablaremos al final de la bienaventuranza de lo que es el martirio y el testimonio, pero aquí ya está en germen toda esta cuestión. Así pues, solamente Dios, en su infinita justicia y en su infinita misericordia, que siempre van de la mano, porque justicia y misericordia se besan, la fidelidad y la justicia miran desde el cielo, nos dice también el salmista, en esa justicia que Dios nos hace, podemos ser saciados, nuestra hambre y nuestra sed. Pues bien, hasta aquí estas 4 primeras bienaventuranzas, que pueden dar pues consuelo, tranquilidad a nuestra alma y orientaciones para encarar la vida de ahora en adelante. Mañana pues trataremos las otras 4 restantes. Y que deciros tienes que podéis proponer temas, preguntas y tal, ¿no? Que podéis compartir estos vídeos o bien cuando los subamos al YouTube. Que os cuidéis, que paséis buena noche y nos despedimos ya
Pues rezando a nuestra Madre Santísima del Cielo, la bienaventurada siempre Virgen María, para que cuide de nuestras familias y de nuestro descanso. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues hasta mañana, si Dios quiere.